Bendito seas, Adonai, nuestro Dios, que nos has dejado tu palabra en la Torá. Gracias, Señor. Que todo cuanto hoy se ha enseñado en este recinto sea de parte de ti y yo delante de ti para expresar tus verdades eternas y absolutas. Y que esta enseñanza, que no es sino lo que tú nos has revelado a través de tu Torá, nos conceda la gracia de poderla obedecer. Y así podamos, con la obediencia a esa palabra, perseverar de manera permanente en la búsqueda incesante de tu divino rostro, en la búsqueda de nuestra propia santidad, en la búsqueda de ese maravilloso reino de gloria y justicia para el cual tú nos creaste para el servicio tuyo, de los demás y el nuestro, siempre bajo la dirección segura y permanente del poder de tu Ruach Kadosh. Y esto, Padre, te lo pido, te lo ruego y te lo suplico, en el nombre santo, poderoso, eterno, único y nombre sobre todo nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador y Redentor de siempre. Amén, amén y amén. En nuestra pasada disertación hablábamos sobre la diferencia grande que hay entre el pensamiento hebreo y el pensamiento griego. Y hablábamos también de ese grupo que llaman los padres de la iglesia, que son los principales exponentes del pensamiento y la filosofía griega. Hoy debemos preguntarnos, ¿fueron los padres de la iglesia defensores asiduos de lo que Dios reveló de sí mismo en su Torá? Que sean los mismos principios que ellos instituyeron y enseñaron los que nos den la respuesta. Por lo tanto, vamos a hacer un esbozo del pensamiento de algunos de esos padres de la iglesia. Vamos a empezar por Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría enseñó que la filosofía griega y no la Torá, que la filosofía griega y no la Torá era la mejor herramienta para que los gentiles entendieran a Yeshua HaMashiach. Entonces, les dejo a ustedes que disciernan con ojos espirituales si esto cabe dentro de la verdad absoluta del Dios Todopoderoso. Orígenes, otro de los padres de la iglesia, adaptó el método griego de interpretación y estudio, lo adaptó para también tratar de interpretar y estudiar el Tanaj. Entonces, para nosotros, para poder entender el Tanaj, tiene que ser bajo el pensamiento hebreo, bajo el texto, contexto e idioma del hebreo, que fue donde nuestro Adonai se reveló a sí mismo. Eusebio, otro de esos padres de la iglesia, enseñó que las maldiciones del Tanaj, recuerden que el Tanaj son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento.
enseñó que la maldición del Tanakh estaba sobre todos los judíos y las bendiciones solamente sobre los cristianos. Entonces, disciernan ustedes. Juan Crisóstomo enseñó que Dios jamás perdonaría a los judíos y que incluso los odiaba, y que era un deber cristiano odiar a los judíos porque ellos fueron los que, según él, asesinaron a Cristo Jesús. Otro de esos señores padres de la patria, como es Demetrio, estableció que en la Biblia no se encontraba la totalidad de la palabra de Dios. Miren esto, estableció que en la Biblia no se encontraba la totalidad de la palabra de Dios. Consideró fundamental, él consideró que era fundamental interpretar las enseñanzas cristianas con términos filosóficos apoyados en la filosofía y en la literatura griega. Y otra pregunta entonces, después de haber escuchado esto, que nos debemos hacer es, ¿necesitan los cristianos alguna otra revelación aparte de lo revelado por Dios en su Torá? Lo repito, la pregunta. ¿Necesitan los cristianos alguna otra revelación aparte de lo revelado por el mismo Dios en su Torá? Nuestra respuesta de esta congregación es contundentemente no. Y para ello los invito a que disciernan lo que nos enseñan las Escrituras en Apocalipsis 22, 18. Busquen en sus Escrituras Apocalipsis capítulo 22, verso 18. Apocalipsis o libro de la revelación, como se conoce también. Capítulo 22, versículo 18. Acompáñenme a la lectura. Dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. ¿De qué libro está hablando? Pues de la Torá. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Esto aquí se refiere a todo ataque directo de cualquier naturaleza sobre la inspiración e integridad de la Torá. ¿Sí? Tenemos que estar en contra de cualquier ataque sobre la inspiración e integridad de la Torá. Inspiración que solamente fue de Dios a través de Ruach Kadosh. Y esa integridad es porque son las palabras exactas del Dios mismo. Y aquellos que de pronto, como muy frecuentemente a través de la historia, han tratado de modificar o de agregar cosas que son de discernimiento humano, allí dicen que su destino es la condenación eterna. Entonces, después de esta introducción, vamos a iniciar un recorrido por todas las Escrituras para conocer toda la verdad que encierra la Torá. Nuestro Elohim, hermanos, al escoger al pueblo de Israel como su pueblo apartado, le determinó o le constituyó una constitución.
Y esa constitución se llama Torá, que es de la cual nosotros estamos haciendo esta serie de enseñanza con el objeto de que tengan una idea de lo que es la Torá. Y esa Torá entonces tiene como destino instruir a ese pueblo escogido, instruirlo para una misión en la historia de la humanidad. Recuerden, el pueblo de Israel, del cual nosotros hemos pertenecido, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Yeshua HaMashiach como nuestro Salvador y Redentor, nosotros tenemos una misión, ¿sí?, en toda la humanidad. ¿Cuál es esa misión? De llevar a la gente a los pies de Yeshua, ¿sí?, predicando su palabra. Observen atentamente lo que nos enseña allí en el libro de Deuteronomio. Vayan a Deuteronomio. Vamos a leer el capítulo 7, versículo 6. Capítulo 7, versículo 6. ¿Lo tienen todos? Acompáñenme a su lectura. Miren lo que dice, esto es muy hermoso. Porque tú eres pueblo santo. Nosotros somos pueblo santo, porque pertenecemos al Israel de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Israel de Yeshua. Porque tú eres pueblo santo para Elohim. ¿Sí? Dios es un Dios celoso, es para Él nada más, para Elohim. Elohim, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos. Fíjense, nosotros somos pueblo especial más que todos los pueblos. ¿No es maravilloso? Es maravilloso ese título que el Eterno nos está dando, para que sea un pueblo escogido, un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, sobre la tierra no hay un pueblo más especial que su pueblo escogido de Dios, porque Él fue quien le dio su pacto eterno. Él fue el que le dio su constitución, su Torá. Y esa constitución debe ser la guía de nuestra vida. Noten que aquí Elohim no quería bajo ninguna circunstancia, bajo ningún modo, que Israel fuera como las otras naciones. No. Tenía que ser un pueblo apartado, un pueblo especial, un pueblo prototipo entre todas las naciones del mundo. La había escogido simplemente porque eso fue su voluntad, por amor, porque todo Dios lo hace por amor. Y una cosa muy importante que quiero que no se los olviden, para que le obedecieran, para que le obedecieran. ¿Y qué es lo que vamos a obedecer? Toda la absoluta palabra de Él que está contenida en la Torá. No hay más, no hay que obedecer otra cosa. Es obedecer en todo lo que Él revelara y mandara. Y hay solamente una constitución que Él nos reveló y nos manda a obedecer, y eso se llama la Torá. No lo olviden, hermano. Eso con también la condición de que ningún poder humano, oigan bien, ningún poder humano le agregara algo nuevo a esa Torá. Y nosotros hemos visto cómo estos señores que hemos mencionado anteriormente le agregaron cosas a la Torá. ¿Sí? Un ejemplo de ello es que uno de ellos dijo de que todos aquellos que practicáramos la fiesta de Pascua, éramos enemigos de los cristianos. ¿Sí? Pertenecíamos a esos
pecadores de los judíos. Vamos a leer entonces ahora Éxodo en el capítulo 19, versículo 6. Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Esto también es hermoso. Es que toda la Torá es hermosa. No hay una cosa más hermosa, porque es que la Torá es vida. La Torá es vida eterna. La Torá es santidad. La Torá es obediencia. Entonces, Éxodo 19:6. Acompáñenme a esa hermosa lectura. Miren lo que dice. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Hermanos, todos nosotros somos sacerdotes. ¿Sí? Sacerdotes. ¿Quién nos instituyó el sacerdocio de nosotros? ¿Quién? Yeshua. Yeshua nos instituyó sacerdotes, ¿sí? Sacerdotes de la orden de Melquisedec, ¿sí? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y esto, oigan muy bien, y gente santa. Santa significa que debemos ser apartados únicamente para el Señor. Nosotros no debemos estar apartados al mundo, al demonio y a la carne. Y para permanecer nosotros en la santidad, debemos estar dentro de la cobertura de la soberana santidad de Dios. Y esa cobertura es su constitución, que es la Torá. Que esa Torá comprende los mandamientos, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos, los decretos, los tiempos y las leyes que nuestro Adonai nos estableció para que obedeciéramos. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Dónde están esas palabras? Que vas a decirles a los hijos de Israel, que les vas a decir a tus hijos y a los hijos de tus hijos, están en la Torá. Aquí Elohim establece su relación con Israel de una manera contundente. En este parágrafo, de Éxodo 19:6, Elohim establece su relación con Israel como pueblo santo de una manera contundente. Un pueblo apartado, un pueblo santo, un pueblo como ninguno otro en el mundo al cual le dio su Torá y solamente a él, no a otro. Fíjense qué privilegiados somos nosotros. Y solamente a él, no se la dio a ningún otro pueblo. Pero hay una cosa que debemos tener en cuenta. Que no obstante que la Torá, a pesar de ser de un carácter hebreo, de ser un carácter israelita, tiene la particularidad de que está dirigida para toda la humanidad. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, fue el que Dios escogió para depositarla, para que ellos la enseñaran a través de todos los pueblos, a través de la humanidad. Entonces, esta Torá no solamente tiene un carácter hebreo o israelita, está dirigido para toda la humanidad. Y nos es aplicable a todos por igual. La Torá debe ser aplicada para toda la humanidad. Tanto es así que el día que venga Yeshua HaMashiach para hacer su juicio, nos va a juzgar es a través de su constitución. Así como en la tierra, cualquiera que desobedece, que comete un delito, que infringe las leyes, esa persona se va a condenar por esas leyes o por esa constitución. Así nosotros, cuando Yeshua venga por segunda vez y vaya a hacer el juicio a la humanidad, la constitución
que se va a utilizar para juzgarnos es la Torá. ¿Sí? Y no solo es aplicable a todos por igual, tanto a hebreos como a extranjeros, sino que también se le aplica a todos. La Torá no reconoce privilegios. No reconoce privilegio para ninguna clase social. No da privilegio a ninguna aristocracia o clase sacerdotal. A pesar de que la clase sacerdotal es la encargada de promover su observancia. Pero eso no quiere decir que vaya a tener unos privilegios por encima de los demás. O sea, esa Torá, cuando en última instancia, al final de los tiempos, en el juicio, se nos va a aplicar a todos por igual, sea sacerdote, sea aristócrata, sea quien sea. Ni siquiera, oigan muy bien, ni siquiera esta Torá, esta Constitución, va a conceder privilegio para ningún rey, para ningún presidente, ni para ningún ministro, ni para ningún pontífice, ni nada de eso. Esa va a ser la plomada. Esa Constitución eterna que nos dio Adonai, llamada Torá, va a ser la plomada para todos y cada uno de los seres vivientes. Y además la Torá no está destinada para un solo momento histórico. Oigan muy bien, ni siquiera la Torá podríamos decir, no, es que esa Torá solamente fue para el momento histórico mientras existió ese Israel de Abraham, de Isaac, de Jacob. No está destinada para un momento histórico particular, sino para todos, oigan muy bien, para todos los momentos de la humanidad. Por eso es eterna. Por eso la Torá es eterna. ¿Sí? Desde que fue instituida, desde que Dios la reveló a Moisés en el Sinaí, a través de los tiempos sigue siendo Torá, sigue siendo constitución, sigue siendo norma de norma para toda la humanidad. Y vamos a leer esto, para que no vayan a creer de que es que me estoy inventando estas cosas. Vamos a leer esta gran verdad absoluta en el libro de Deuteronomio. Los invito a que vayan en sus escrituras al libro de Deuteronomio y vamos a leer el capítulo 29 en los versos 14 al 15. Deuteronomio 29. Vamos a leer versos del 14 al 15. Lo tienen todo, ¿verdad? Tengan la bondad y me acompañen a esta lectura. Dice así: yo no hago este pacto y este juramento con nosotros solos. O sea, le está diciendo a ese pueblo de Israel del Antiguo Testamento, les dice, yo no hago este pacto y este juramento con nosotros solos, sino con los que están presentes hoy con nosotros. O sea, con los que estaban allí en ese momento histórico bíblico. Y dice, los que están hoy con nosotros delante de Elohim, nuestro Dios, y con los que no están hoy con nosotros. O sea, es para todos los tiempos. No solamente fue para ese momento histórico, es para todos los tiempos. Entonces, ahí estamos incluidos todos nosotros y todos los que vengan al devenir, porque esa Torá es eterna. Y los profetas permanentemente, hermanos, insistieron que la Torá pertenece a todas las naciones. Eso fue un fundamento que los profetas insistieron mucho permanentemente, fueron muy reiterativos. Y eso lo vamos a encontrar, vamos allí al libro de Isaías. Vayamos, trasladémonos al libro de Isaías.
y vamos a leer en el capítulo 42, vamos a leer el verso 4. Libro de Isaías, capítulo 42, verso 4. Vamos a hacer la lectura, acompáñenme. Dice así: no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia y su ley esperan las costas. Cuando se habla de ley, ¿a qué se refiere? Ley es sinónimo de Torah. Ya. Entonces, aquí Isaías, vean que claramente nos está hablando allí de Yeshua, ¿sí? Que él no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia y su ley esperan las costas. Entonces, Isaías aquí habla claramente de Yeshua, porque Yeshua es la Torah viviente. Por eso, Yeshua es la Torah viviente. Acuérdense que Juan dice allí de que, y el verbo se hizo carne, ¿sí? Y el verbo es palabra, y esa palabra pues es la Torah, ¿sí? Entonces, aquí se habla claramente de Yeshua, la Torah viviente, el cual no desmayará hasta llevar la Torah a toda la tierra, ¿sí? Y nosotros vamos a ser los instrumentos de Yeshua para llevar la Torah a través. Por eso está allí en las Escrituras lo que se llama la Gran Comisión: id y predicad la palabra en todas las naciones del mundo. Fíjense, id y predicad. A nosotros solamente nos están mandando es a predicar las Escrituras, a predicar las Escrituras. Nosotros, la Escritura nos dice, ustedes van a predicar y tienen que convertir a las personas, las tienen que hacer nacer. No. Nosotros solamente es predicar la palabra, porque el nacer de nuevo en Yeshua HaMashiach es una gracia que da el Señor a aquellos que Él escoge, ¿sí? Entonces nosotros no podemos ir a pretender de que nosotros predicando la palabra vamos a... No. Nosotros predicamos la palabra y aquellos que el Señor les pone en su corazón para ser nacidos de nuevo, van a ser como Abraham, como lo han sido ustedes. Oyen la palabra de Dios, la creen y la obedecen. Aprovecho la oportunidad para reafirmarles que ese es ahí la clave, ¿sí? Para andar en los caminos del Señor. Oír, no cualquier cosa, la Torá, la verdadera palabra de Dios. Creerla y obedecerla. Obedecerla. Cuando tú haces esas cosas se abre la llave para que las bendiciones, gracias, dones y frutos del Ruach Kadosh te muevan realmente a llevar una vida santa, una vida en obediencia. No lo olviden. La luz de la enseñanza de la Torá nos guía a todos, oigan muy bien, esa luz, porque la Torá es una luz. Nos guía a todos hacia la vida. ¿Dónde lo dice eso? Vamos a Proverbios. Proverbio capítulo 6, versículo 23. Vayan al libro de Proverbios. Capítulo 6, versículo 23. Acompáñenme a la lectura de Proverbios 6, 23. Dice, porque el mandamiento es lámpara. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. ¿Cuál es esa enseñanza? La de la Torá. La enseñanza luz y camino de vida. Las reprensiones de la instrucción. Entonces, las reprensiones de la Torá son caminos de vida. No lo olviden. ¿Sí?
Pero lo más extraordinario de la Torá, indudablemente es su invitación a la santidad. Yo creo que no hay otra cosa más extraordinaria que esa invitación que nos hace la Torá a que seamos santos, invitación a la santidad, pero a través del camino de la obediencia. Si tú quieres ser santo, tienes que obedecer. Pero obedecer son los principios, fundamentos de la Torá, no cualquier cosa. Vamos a leer esto en Levítico 20:26. Levítico, capítulo 20, versículo 26. Lo tienen todo, ¿verdad? Levítico 20:26 nos enseña esto. Me seréis pues santos, porque yo, el Señor Adonai, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Nosotros somos del Señor, Él nos ha apartado para Él, no somos de más nadie. Miren, hermanos, el mayor anhelo del corazón de Adonai es el de tener un pueblo santo. Es el de tener un pueblo apartado y separado de las abominaciones de los gentiles. Eso es lo que el Señor quiere. Él quiere que nosotros seamos apartados de todas esas abominaciones que nos rodean a nosotros, que nos apartemos de las tinieblas, que andemos en la luz, que andemos dentro de la cobertura de su santidad. Eso es lo que Dios quiere. Y aquí nos lo reafirma Levítico 20 y 26, ¿sí? Para que así nosotros podamos gozar plenamente en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia de esas bendiciones que nos ofrece la Torá. Si tú quieres recibir todas las bendiciones de la Torá, tienes que ser obediente, tienes que ser apartado para el Señor, tienes que ser santo. No anden detrás de las cosas del mundo, del demonio y la carne. Busquen primero las cosas del reino, de la gloria y la justicia, y lo demás se les dará por añadidura, pero conforme a la voluntad y propósito del Señor, porque algunos la añadidura la quieren recibir, pero conforme a la voluntad de ellos. No, es conforme a la voluntad del Señor. ¿Sí? Ahora, hermanos, vamos a dar un vistazo a través del Nuevo Testamento para ver qué nos enseñan allí de la Torá. ¿Sí? Entonces, vayamos al libro de Juan. Vamos al capítulo 17 y vamos a leer el versículo 17. Juan 17:17. Juan 17:17 nos enseña esto. Apartados para santidad por medio de la verdad, tu palabra es verdad. Apartados para santidad por medio de la verdad, tu palabra es verdad. Esa palabra es la Torá. Santificar entonces significa poner aparte, apartarse de las cosas que Dios no le gusta. La Torá tiene un efecto santificador en los creyentes a ella y la obedecen. Al leer y obedecer la Torá, tú eres separado como un hijo de Adonai. Para su uso exclusivo. No para cualquier uso, es para su uso exclusivo. Ser apartado, ser santo, es únicamente para el uso del Señor y nada más. No para otra clase de uso. El Señor quiere un pueblo apartado,
El Señor quiere un pueblo separado del mundo para que sea obediente y útil a los propósitos de Dios, no para otra cosa. Miren que el Señor declara aquí en Juan 17:17, el Señor declara, tu palabra es verdad. Dice así, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. No dice como a veces yo he oído decir por ahí, como algunos afirman, es tu palabra contiene verdad. Es una gran diferencia. No es que contiene verdad, es que tu palabra es verdad. Yo he oído decir a algunos, tu palabra contiene verdad, no es igual. Tu palabra es verdad, no es que contenga verdad, sino que es la verdad misma, es la esencia de la verdad, es la verdad viviente. ¿Sí? No es que contiene verdad. ¿Ah? Así es. Gracias, hermano. 100% como dice el hermano. No, o sea, no hay que dudarla. Aunque algunas cositas, como uno de los que mencionamos de los padres, dice, no, es que en la Torah no está toda la verdad. ¿Ya? Si la Torah es la revelación de Dios, por Él mismo, no es por otro, por Él mismo, ¿sí? Entonces, Él, aquí en Juan 17:17, de una manera contundente y de una manera absoluta, el Señor sentencia, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, no es que contiene verdad. Ahora, hermanos, vayamos al segundo libro, la segunda carta de Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Muy conocidas por ustedes. Segunda de Timoteo 3:16 dice así, acompáñenme a la lectura. Toda la escritura es inspirada por Dios y valiosa para enseñar la verdad, no verdad relativa, sino verdad absoluta. Convencer de pecado, la única manera de que nos pueden convencer de pecado es mediante la palabra, porque la palabra es la que nos llega a conocer el pecado. Sin la palabra no podemos conocer el pecado. Corregir las faltas y enseñar en cuanto a la manera correcta de vivir. Hombre, tú quieres vivir correctamente, tú no te quieres equivocar, tú quieres vivir siempre correctamente sin equivocación. Pues anda en la palabra, anda en la Torah. Y verás a ver que la única manera en que tú no te vas a equivocar. ¿Sí? Bonita esa fórmula, ¿no? No te quieras equivocar, no, yo no me quiero equivocar, pues sigue de manera absoluta, ¿sí? Toda la palabra del Señor. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, dice la Sagrada. Rectecito, sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. Y entonces nos va a enseñar la manera correcta de vivir. Y esa manera correcta de vivir necesariamente debe ser la búsqueda del reino de la gloria y la justicia. Porque ese reino de gloria y justicia fue por el cual el Señor nos creó a nosotros. Dios no nos creó para estar en este mundo. Dios no nos creó para los placeres del mundo. Dios no nos creó para satisfacer al mundo. Dios nos creó fue para el reino de la gloria y de la justicia. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que vivir en forma correcta a través de la Torah para no equivocarnos. ¿Sí? Y así nosotros vivimos para servir únicamente al Señor, para servir al reino de la gloria, porque ese es nuestro destino. Nosotros aquí somos apenas un suspiro,
Nuestra vida es un suspiro ante la eternidad. Nosotros somos extranjeros, somos peregrinos, somos aves de paso en medio de este mundo lleno de tinieblas. Ese no fue el destino por el cual Dios nos creó. Por eso no veo por qué la gente se tiene que afianzar por estar buscando riquezas, y carros últimos modelos y una cantidad de cosas. Entonces el que tiene uno quiere dos, y el que tiene dos quiere cuatro, y el que tiene cuatro quiere tener 6. No. Eso dice en la Sagrada Escritura que se lo come el comején, se lo come la polilla. Nosotros tenemos es que anhelar las cosas del reino de la gloria y la justicia, en donde ni la polilla, ni el comején, ni ninguna otra plaga se las va a comer. Aquí en esto de 2 Timoteo 3:16, cuando Pablo nos habla de escritura, se está refiriendo es a la Torá, no se está refiriendo a otras cosas. Cuando encontremos el término escritura es Torá, y nosotros por extensión podemos considerar Torá toda la Biblia. ¿Por qué? Hombre, porque es que el Nuevo Testamento tiene su fundamento, tiene sus raíces es en ese Antiguo Testamento que es la Torá o el Tanakh. ¿Sí? Tanakh, que son ya los 5 libros de la Torá más los otros libros que hay, ¿sí? Entonces, porque fíjense, cuando la época de Yeshua, ¿por qué puedo decir yo estas cosas con tanta certeza? Cuando vino Yeshua, yo les hago la pregunta a ustedes, ¿había Nuevo Testamento? No lo había. Todas las enseñanzas de Jesús fueron sobre la Torá. Era lo único que existía, la Torá. Y Jesús enseñó, fue con fundamento a la Torá. Cuando se habla allí de que Yeshua tomó los rollos, pues que leyó la Torá. ¿Sí? Y inclusive cuando estaban los apóstoles, no existía el Nuevo Testamento. Ellos enseñaron la Torá con fundamento a las enseñanzas de Yeshua, que fue sobre la Torá. Cuando Yeshua dice, bueno, ¿y cómo es que se dicen, cómo dicen ustedes tal cosa? Y dice, no, vayamos al principio, como es ese principio, vayamos a la Torá para ver cómo es la cosa. Ya. Entonces, recuerden aquel pasaje cuando los fariseos les dicen a Yeshua, Señor, ¿es lícito que se dé carta de divorcio? Y el Señor les dice, y en los tiempos de Moisés, ¿qué fue lo que permitió? Dice, pues él permitió que le diéramos carta de divorcio. Dice, Moisés les permitió eso por la dureza del corazón de ellos. Esa dureza del corazón es por sus pecados, por su desobediencia, por su carnosidad. ¿Sí? Y qué bonito el pase que después el Señor hace. ¿Y qué es lo que se dice en el principio? En el principio dice que el hombre y la mujer se unirán en un solo cuerpo y una sola carne. Y lo que Dios atare, el hombre no lo desatare. Hombre, ahí tienen la fórmula para que ustedes tengan en sus mentes de que es una verdad absoluta, que entre nosotros no existe el divorcio. No existe el divorcio con fundamento a esta enseñanza absoluta del Señor. Y más que el matrimonio es un pacto entre 3. ¿Sí? No vayan a creer que es entre el hombre, la mujer y la otra. No. Es un pacto entre el hombre, la mujer y Dios. Fíjense, ese es lo extraordinario del matrimonio, de que está Dios ahí, porque es que Dios es el autor del matrimonio. Dios va a ser como que el juez del matrimonio. Entonces es un pacto, es un triángulo, pero no un triángulo mundano, sino un triángulo a la manera de Dios, el hombre, la mujer y Dios. Y se nos enseña que la única manera de que nosotros nos podamos casar en segunda nupcia es que muera uno de los cónyuges, pero mientras estén vivos,
ese matrimonio es válido. ¿Sí? Acuérdense, Jesús, ¿por qué fue que murió? Porque había un matrimonio entre Dios e Israel, ¿verdad? Y entonces como Israel le fue infiel, pues tenía que morirse para volver otra vez a casarse. O sea, hacer un nuevo pacto. Ya. Entonces aquí cuando Pablo habla de escritura se está refiriendo a la Torá y a la Torá completa. Aquí se nos enseña que la Torá es inspirada únicamente por Dios. Lo dice aquí Pablo en 2 Timoteo 3, 16. Él comunica su verdad absoluta a los hombres y los movió a escribirla para ser preservada de manera permanente. Nosotros entonces debemos preservarla de manera permanente, ¿sí? Dando testimonio con nuestras vidas y predicándola. Lo que ellos escribieron era la misma palabra de Adonai, la misma palabra de Adonai, inspirada y sin error. ¿Sí? Los que escribieron la Torá fueron inspirados por el Ruach Kadosh. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos da la certeza de que esa es una verdad absoluta. Los escritores de la Torá jamás dieron su interpretación. Jamás dieron su interpretación personal, sino que escribieron el mensaje legítimo, el mensaje tal cual se los dio el Señor. No le cambiaron ni una sola letra, no le cambiaron ni una, sino tal cual lo dio el Señor. Ahí en la parashá de hoy, si han leído la parashá de hoy, en la parashá de hoy nos dicen de que se toman unas piedras, ¿verdad? Y se graban. ¿Qué es lo que se graba ahí, Marta? Se graba la Torá. Y fíjense que esta Torá tiene dice allí la parashá de hoy, tiene unas características muy importantes para hacer, no es cualquier piedra, tiene que ser unas piedras como, Marta, perfectas, limpias, en donde no se haya echado cal, no se haya echado nada, tiene que ser perfecta. Fíjense cómo el Señor allí hace una figuración de lo que debe ser la Torá, debe ser perfecta, ¿sí? Y entonces, esas son las piedras esas, se va a grabar la Torá. Entonces, nosotros debemos ser piedras limpias, no piedras inmundas, para que la Torá sea grabada en nuestro corazón. ¿Bien? Entonces todo tiene un mensaje. Ahí en la parashá de hoy nos hablan de eso. Vamos a leer entonces ahora la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4. Allí se dice: mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Señor. Entonces, ¿qué es andar en la verdad? Andar en la Torá, andar en los mandamientos de la Torá. Hermanos, aquí en este pasaje de segunda de Juan 1:4 se nos enseña que la verdad no solamente es creer. ¿Sí? No es solamente creer. No es solamente creer con la mente, sino que debe ser una manera de vivir. Debe ser algo para vivirlo. Debe ser que todo aquello que contiene la Torá debe ser mostrado en la vida cotidiana, en todo momento, en todo lugar, en todo espacio, para hacer luz de esa verdad absoluta que es la Torá. Y eso debe ser así, vivirla y obedecerla, y todo acorde con todos los principios y fundamentos que Dios estableció en su Torá. No de otra manera.
Vuelvo y les reitero, si ustedes no se quieren equivocar en la vida, anden retecitos por la Torá. No se desvíen ni a la derecha, no se desvíen ni a la izquierda. La Torá los mantiene dentro de la cobertura del Señor. Cuando tú te sales de la cobertura del Señor, recibes la maldición de la Torá. Que entre otras cosas, la maldición de la Torá no es sino las consecuencias de la desobediencia. ¿Sí? Y eso no es lo que algunos han aducido, de que ya Yeshua crucificó en la cruz los mandamientos, porque eran maldición. No, la maldición, como el sábado pasado lo aclaraba Miguel, la maldición se da es cuando tú desobedeces la Torá. La maldición, a mí no me gusta utilizar mucho la palabra maldición, a mí me gusta es las consecuencias de la desobediencia, porque para mí como que me queda muy difícil pensar de que Dios sea un Dios que haga maldición. ¿Sí? Entonces más bien hablo de consecuencias. Dios es amor. Es amor. Entonces, ahora vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Esto le está diciendo Pablo a su discípulo Timoteo, le dice: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas, oigan muy bien esto, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Adonai, que es la congregación del Dios vivo. Estamos en la congregación del Dios vivo. Aquí estamos en la congregación del Dios vivo. Columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Hermanos, esta es una enseñanza válida para todos los que estamos aquí reunidos en Shabbat, para que conforme a la Torá sepamos conducirnos en la congregación. Aquí Pablo nos enseña que la congregación, oigan muy bien, la congregación, nuestra congregación, debe ser columna y baluarte de la Torá. Así que debemos estar dispuestos en todo tiempo, en todo lugar y en todo espacio, dispuestos a ser columna y baluarte de la Torá, palabra inspirada del Señor. La congregación, esta congregación es considerada como la unidad en la tierra, escogida por Adonai, para proclamar y exhibir su Torá, como la unidad encargada de la defensa y proclamación permanente de la Torá. Eso debe ser la congregación. Ese debe ser esta congregación nuestra a la cual estamos hoy aquí celebrando el mandamiento del Shabbat. La Torá, hermanos, escuchen esto, nos habla de los estándares de justicia y misericordia. Justicia y misericordia, dos términos muy importantes. Todos los actos de Dios los hace o justicia o por misericordia, no hay otra. Para Dios siempre existen dos cosas, justicia o misericordia. Entonces, la Torá nos habla de los estándares de justicia y misericordia de nuestro Padre Celestial y nos revela acerca de su carácter, del carácter de Adonai. Nos revela acerca de quién es Elohim y lo que Él espera de nosotros. ¿Y qué es lo que Él espera de nosotros? Obediencia, obediencia, obediencia a todo y absolutamente a toda su Torá. No se los olvide, hermano, porque eso significa, eso tiene una gran trascendencia, y una gran trascendencia que es de connotación eterna, porque el que no desobedece la Torá está perdido.
Entonces es de trascendencia eterna la obediencia de la Torá. Hermanos amados, no lo olviden, jamás lo olviden. En la Torá y solo en la Torá en donde vamos a encontrar las instrucciones de nuestro Adonai para una vida de propósitos eternos, no de propósitos circunstanciales, sino de propósitos eternos y de mucha, pero muchísima bendición. ¿Quieres tener bendición? Obedece la Torá, obedece la palabra absoluta del Señor. La absoluta y eterna palabra del Señor. No lo olviden, hermanos. Jamás, de los jamases, lo olviden. La Torá, hermanos, es la expresión del corazón de nuestro Abba. Y esa expresión de su corazón fue dada a su pueblo escogido Israel. No se lo dio a los mundanos, hermanos. Esa expresión de su corazón no se la dio a los mundanos, se lo dio a su pueblo escogido de Israel, a su pueblo prototipo, a su pueblo especial, que no debía parecerse a ninguna otra nación. Y esto muestra, hermanos, que la Torá y los mandamientos que ella contiene no son para los mundanos. Óiganlo muy bien, no son para los mundanos. Tú tienes que ser un nacido de nuevo en Yeshua para poder vivir plenamente las bendiciones de la Torá. No hay otra manera. Y eso debe ser así para poder recibir en tu corazón la Torá y obedecerla mediante el poder de la santidad de Dios que nos la da a través del Ruach Kadosh. Cuando eso sucede en tu vida, tú puedes decir con alegría, con esperanza de vida eterna, de que estás dentro de la cobertura de Adonai. De lo contrario, no puedes decir que estés dentro de la cobertura de Adonai. Hermano, tú que estás ahí sentado, ¿tú quieres recibir la gracia de Adonai? ¿Quieres recibir la plena y absoluta gracia de Adonai en toda su dimensión? Entonces necesitas guardar Torá. No necesitas más nada. Necesitas guardar Torá. Y debes guardarla de manera absoluta, total e intencionalmente. Y debes también obedecerla de manera absoluta, permanente e intencionalmente. Así recibirás las bendiciones de la Torá. Así podrás recibir el gran milagro de ser escrita la Torá en tu corazón. De lo contrario, andarás en tiniebla. Debes andar en la luz. Y eso es mediante oír, creer y obedecer la Torá. Hermanos, que Dios los bendiga a todos y les dé conocimiento, entendimiento, sabiduría y discernimiento espiritual en todo tiempo, en todo lugar, en todas circunstancias de su vida, para que puedan leer, oír, estudiar, discernir, meditar, aprender y especialmente obedecer la Torá. Shalom, hermano, Dios los bendiga a todos. Padre Dios nuestro todopoderoso que estás en los cielos. Gracias, Padre, porque nos diste este día de Shabbat para que vengamos, Señor Dios, a enseñar tu palabra, para que podamos enseñar tu Torá. Y en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador y Redentor, te pedimos, te rogamos y te suplicamos, Padre eterno,
que nos des conocimiento, entendimiento, sabiduría y discernimiento espiritual proveniente de ti, para que nunca nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda de tus caminos, y andemos siempre dispuestos por la gracia que nos das a través del Ruach Kadosh, de obedecer todos y cada uno de los principios, fundamentos, podamos obedecer tu palabra, tu voluntad, tus propósitos, tus mandamientos, tus tiempos y tus fiestas. Y así podamos, Señor Dios, cada día, Señor Dios, perseverar en la búsqueda de ese reino de gloria y justicia para el cual tú nos has creado. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos, Padre bueno. Amén y amén. Chao, shalom, hermanos.